Esto es Resumen de Noticias a través de interbolivia.com. Nueve momentos que señalan que Carlos Mesa fue el factor clave de la sucesión de Jeanine Áñez. El contexto pertenece a La Razón por Rubén Atahuichi, te dejo el link en la descripción, visítalo. En su declaración ante la Comisión de Fiscales, el 8 de junio reciente, la exmandataria transitoria recordó que Mesa objetó la sucesión de la senadora Adriana Salvatierra. Jeanine Áñez acaba de vincular a Carlos Mesa con su sucesión y develar que éste impidió que Adriana Salvatierra u otros senadores del MAS asuman el poder en noviembre de 2019. Entonces, el expresidente se convirtió en el factor clave de la transición. En su declaración ante la Comisión de Fiscales, el 8 de junio reciente, la exmandataria transitoria recordó que Mesa, entonces candidato perdedor de las luego anuladas elecciones del 20 de octubre, objetó la sucesión de la senadora del Movimiento al Socialismo, MAS, y de otros correligionarios suyos, aunque había dicho que esa sucesión debería ser constitucional y que no aceptaría ninguna sucesión constitucional. Luego, el señor Carlos Mesa realiza una declaración en una radio mencionando que no aceptaría la sucesión de Adriana Salvatierra, contó Áñez, detenida en la cárcel de Miraflores y ahora acusada también de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración, a instancias de la exdiputada del MAS Lidia Patti. Nada más al saberse de la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, el candidato de Comunidad Ciudadana dijo que la sucesión presidencial debía estar a cargo de alguien que no sea del MAS, como también recordó Áñez en su declaración ante los fiscales. Mesa rozó entonces la segunda vuelta y en esa condición se convirtió en uno de los principales líderes de oposición y, así, en uno de los actores clave del quiebre institucional de entonces en al menos 9 momentos. Primer momento, el TREP. Al paralizarse la transmisión de resultados electorales preliminares, TREP, la noche del 20 de octubre, el expresidente protestó por la falla del sistema, una transmisión de actas de votación paralela al cómputo oficial, aunque no vinculante. Al día siguiente, en conferencia de prensa llamó a movilizaciones y vigilias en el país para estar en todos los tribunales electorales con la fuerza de la gente. Consideró que la paralización del TREP pretende bloquear la segunda vuelta. Fue el primer momento del protagonismo de Mesa en la crisis postelectoral. Denunció en la noche en la ciudad de Santa Cruz un fraude escandaloso. En coincidencia con esas declaraciones, también esa noche, el entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció movilizaciones. Mañana, a las 12 del día, empezamos a parar este país, arengó en un primer cabildo en la Feria Exposición de Santa Cruz, Expocruz. Fue el inicio de la revuelta, que 3 semanas después terminaría con la renuncia de Morales. Segundo momento, la advertencia de Mesa. Una semana después, cuando las protestas se habían extendido en el país, una multitudinaria protesta tomó la avenida costanera de La Paz. Allí, Mesa denunció que Morales y el vicepresidente Álvaro García lo acusaban de generar violencia. Se declaraba otra vez víctima de las presuntas irregularidades en las elecciones. Debo decirles que aquí estoy, o voy preso, o voy a la presidencia, gritó con euforia ante la multitud. Tercer momento, apoyo a Camacho. El 6 de noviembre, Mesa buscó a Camacho en el aeropuerto de El Alto. Para entonces, el líder cívico había logrado paralizar el país y porfiaba por tercera vez en llegar a La Paz, esta vez a dejar la carta de renuncia de Morales que él mismo redactó. Sin conseguir su propósito, el candidato presidencial esperó al líder cívico hasta las 19:30 de ese día. La policía me bloqueó e impidió que me acercara a Luis Fernando Camacho en el momento de su llegada al aeropuerto. Denuncio esta vulneración a mis derechos ciudadanos, justificó en su cuenta de Twitter. Camacho prefirió propiciar las movilizaciones sin políticos. Pero a las 21:11, en la Plaza Uyuni de La Paz, Mesa apareció junto a su acompañante de fórmula, Gustavo Pedraza, y el expresidente Jorge Quiroga para decir que no estaba en el aeropuerto, esto ante el supuesto acoso de los masistas en El Alto. Cuarto momento, anulación de elecciones. De reclamar su derecho a una posible segunda vuelta, Mesa pasó a plantear la anulación de las elecciones. En una entrevista con el diario español El País, publicada el 23 de octubre, decía: la segunda vuelta debe realizarse porque legítimamente votó el pueblo boliviano. Sin embargo, días después,
El 3 de noviembre, Comunidad Ciudadana y Mesa cambiaron de posición. La mejor solución a esta crisis, en las actuales circunstancias, es una nueva elección, administrada por un nuevo órgano electoral imparcial y con la observación rigurosa de la comunidad internacional. Se esperaba que la declaración abunde sobre las declaraciones de Camacho, un día antes en un cabildo multitudinario en el Cristo Redentor de Santa Cruz, cuando había invocado la participación de las Fuerzas Armadas en las movilizaciones para estar al lado de su pueblo. Quinto momento, pedido de renuncia. El domingo 10 de noviembre, Mesa pidió la renuncia de Morales y García, de quienes dijo que no están en condiciones de presidir nuevas elecciones. Creemos que esta es una decisión que debe tomar el presidente Morales. Si le queda un ápice de patriotismo, debería dar un paso al costado, dijo. Morales, muy temprano ese día, había anunciado nuevas elecciones, incorporando a nuevos actores políticos y la elección de un nuevo Tribunal Supremo Electoral, con el fin de bajar las tensiones y pacificar el país. Esa madrugada había intentado comunicarse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien se había anticipado a difundir el informe preliminar sobre los comicios del 20 de octubre, en el que la misión de observadores había hallado graves irregularidades. Acto seguido, Almagro sugirió la continuidad del mandato de Morales. Sexto momento, reuniones extralegislativas en la UCB. Mesa jugó un papel central en las negociaciones propiciadas por la Iglesia Católica y la Unión Europea inmediatamente después de la renuncia de Morales. Allí hizo saber que no apoyará una eventual sucesión de Salvatierra, que había renunciado a la presidencia de la Cámara de Senadores de forma verbal. Áñez contó detalles de esa cita en la Universidad Católica Boliviana, UCB. Ni Salvatierra ni otro senador del MAS estaban consignados entre las posibilidades. Se dice que en la reunión se propuso que debía elegirse como presidente interino a un senador con experiencia, a lo que Carlos Mesa indica que la sucesión debería ser constitucional y que no aceptaría ninguna sucesión inconstitucional, contó la exmandataria. Además, recordó que supo de una reunión previa en la casa de José Antonio Quiroga, en la editorial Plural, a la que presuntamente asistieron Salvatierra, el entonces ministro de Comunicación, Manuel Canelas, y Ricardo Paz, asesor de Mesa. Ahí preguntaron a Mesa sobre esa posibilidad. Quiroga llama al señor Carlos Mesa por teléfono para consultarle y este le responde que la ciudadanía no aceptaría esa sucesión, que las protestas continuarían, prosiguió Áñez. Séptimo momento, la opción Áñez. Alejada la posibilidad de que alguien del MAS sea quien suceda a Morales, Mesa y Comunidad Ciudadana impulsaron la proclamación de Áñez, entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, con el apoyo de los asistentes a la cita en la UCB, salvo las representantes del MAS. El propio Ricardo Paz, asesor de Mesa, se encargó de llamar la tarde del 10 de noviembre a Áñez, que se encontraba en Trinidad, Beni, para proponerle la decisión. Entre las 18 y 19:00, era de noche, yo recibo una llamada de Ricardo Paz, que me pone en altavoz, me explica que ellos estaban en una reunión buscando una reunión, dijo la exmandataria transitoria en su declaración ante el Ministerio Público. Estaba decidida la situación. En una entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, la exdirectora de la Unidad de Investigaciones, UIF, Teresa Morales contó que el 11 de noviembre, en la reunión de la UCB, Mesa preguntó a Salvatierra sobre qué le parecía a Áñez presidenta. Yo no entiendo por qué me preguntan si ya la señora Áñez se está moviendo en la cápsula presidencial, seguramente ustedes habrán decidido cosas, citó Morales a la senadora. Es más, al día siguiente, de nuevo en la UCB, Mesa preguntó a la legisladora del MAS si había presentado su renuncia. Morales contó que Salvatierra respondió que solo en redes sociales. Octavo momento, garantías a la Asamblea. Al principio, Mesa propugnó una sucesión constitucional y también exigió garantías para el desarrollo de las sesiones con ese fin en la Asamblea Legislativa. Ese 11 de noviembre, el expresidente instó a la policía y a las Fuerzas Armadas a garantizar la seguridad de los legisladores del MAS para las sesiones de sucesión constitucional. Es más, pidió a la población no hostigar a los oficialistas. Consideró que será importante que el MAS haga quórum en la Asamblea Legislativa. Esta es la única posibilidad de construir una sucesión democrática y una acción que esté bajo la norma constitucional para que el mundo no nos acuse de haber llevado un gran golpe de Estado, justificó. Noveno momento, la tesis del golpe. El 24 de enero de 2020,
Áñez se proclamó candidata a la presidencia para las elecciones, inicialmente del 3 de mayo. La decisión generó protestas y cuestionamientos de algunos políticos en razón de que la mandataria había llegado al poder solo para llamar a nuevas elecciones. Uno de ellos fue Mesa, que 3 días después hizo un texto llamativo en su blog para cuestionar la candidatura de Áñez, que había formado la alianza Juntos con Samuel Doria Medina y Luis Revilla, entre otros. La tesis del golpe de Estado se basa en la idea de que quien lo dio usa la sucesión constitucional como una excusa para hacer realidad su verdadera intención, apropiarse del gobierno en el largo plazo como quien se apropia de un botín, escribió el candidato de Comunidad Ciudadana en un texto llamado Una decisión equivocada. A 4 días de la develación de Áñez sobre el papel de Mesa en la sucesión constitucional, por cuya acción el MAS y el gobierno han comenzado un proceso político y judicial, el expresidente no se manifestó. El sábado, La Razón intentó infructuosamente con sus allegados una posición sobre el caso. Mesa ya tuvo la experiencia de librarse del camino de la sucesión con otros políticos en 2005, cuando pidió a los entonces presidentes de las cámaras de senadores, Ormando Vaca Díez, fallecido, y de diputados, Mario Cosío, a resignar esa posibilidad para dar paso a la asunción del entonces presidente de la otrora Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Beltzé. Este es un tiempo de renunciamientos. Este es un tiempo en el que el país no puede seguir apostando a la locura, dijo el 7 de junio de aquel año. La diferencia de entonces con el cambio de gobierno de 2019 fue que el viejo Congreso Nacional aceptó la renuncia de Mesa y, a la vez, posesionó a Rodríguez Beltzé. A medida que la señora Áñez va haciendo declaraciones y va expresando lo que ocurrió el 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, Áñez tomó el poder tras la dimisión de Morales, acorralado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la sugerencia militar de renuncia. Bien, Jimena, la salida constitucional que tenía el país en aquel momento, activando la sucesión constitucional, pasaba por la señora Adriana Salvatierra. Tomando en cuenta que estas palabras de la declaración de la señora Áñez son verdad y expresan el momento de aquel entonces, pues este era el camino que el país debía seguir, que la presidenta, en aquel entonces Adriana Salvatierra, la presidenta del Senado, asuma la presidencia y, como ella ahí menciona, conduzca una transición para la convocatoria de elecciones, que era una demanda ya popular que se estaba instalando. Ahora bien, el no aceptar que sea Adriana Salvatierra, bajo un criterio subjetivo y absolutamente personal de una mirada interpretativa de lo que la sociedad aceptaría o no aceptaría, por supuesto que esa no es una conducta apegada a lo constitucional. Esa ya es una fijación por objetivo político. ¿Qué le quiero decir? Objetivo político significa que no haya nadie del movimiento al socialismo en el mando del poder ejecutivo del país, de forma tal de que la situación del señor Mesa en ese momento, la situación con alguna probabilidad electoral hacia el futuro inmediato, siempre pueda ser de mayor control. Si hubiese tenido una convicción de apego a lo constitucional, el camino estaba señalado por la aceptación de que sea la señora Salvatierra, establecer con ella un acuerdo seguramente de convocatoria de elecciones y seguir ese camino, que es el único que señalaba la Constitución Política del Estado. El resto ha sido absolutamente un hecho forzado para terminar constituyendo un gobierno no constitucional. También es eso, Jimena, también es una decisión que se atribuye y que no le correspondía. No tenía ningún mandato para poder vetar o dar su aquiescencia sobre una posible sucesión en la figura o en la persona de Adriana Salvatierra. Es muy complejo esto, Jimena, en el sentido de que el camino constitucional que debió haber seguido el país era a través de la presidencia del Senado, que estaba vigente. Se estableció esta consulta inexplicablemente y el señor Mesa, de acuerdo a las palabras de la señora Áñez, se opone. La salida constitucional en estas palabras, esto hay que advertirlo, Jimena, en estas palabras de la señora Áñez, la salida constitucional estuvo ahí vetada por el señor de Comunidad Ciudadana, y en esa perspectiva
es muy sensible y es muy delicado porque él no tenía primero ningún mandato y después entra otro actor a jugar en esto, que es el señor Ricardo Paz, haciendo una consulta también desde una posición en la cual no tenía ninguna prerrogativa para poder realizar ese tipo de precisamente de consultas, porque no era funcionario, no era autoridad electa, no era parlamentario, no era asambleísta, etc. Esto es muy delicado. Fíjese usted, en la reunión de la Católica, siempre tenga esto presente, Jimena, el contexto era de una crisis política, básicamente una crisis política. En medio de esa crisis política, la Constitución señala un camino. Un grupo de personas en la Universidad Católica, también de instituciones, también delegaciones diplomáticas internacionales, se reúnen para buscar, ellos señalan y dicen, una salida constitucional. Muy bien, ese grupo de personas, todas las que se reunieron, personas individuales e instituciones, ¿qué mandato tienen? ¿Quién les delega poder a ellos para definir cuál es el camino que debe seguir el país para recomponer su poder ejecutivo? Eso es arrogarse el poder. Y eso expresa y evidencia la autoproclamación de la señora Áñez. No había ningún mandato, le pongo un ejemplo, permítame, Jimena, para que el señor Jorge Quiroga en esas reuniones diga y garantice de que el vuelo del señor Evo Morales estaba ya autorizado, que llame al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, que el comandante acepte una orden de una persona que no tiene ninguna autoridad en el país y que diga que ya está autorizado el vuelo. ¿De dónde ese poder con la Fuerza Aérea Boliviana? Esto hay que preguntárselo y por supuesto que esto tiene que investigar. ¿Quién organizó la reunión de la Católica? Dígame. Ese es el punto. ¿Quién organizó? ¿Fue una reunión a iniciativa de quién? Está hoy día claro que no solamente existió una reunión, está absolutamente claro que existieron otras reuniones, ya desde antes de que la señora Áñez llegue al Departamento de La Paz. En esas otras reuniones ya se estaba configurando una perspectiva de quién podía ser la persona que se haga cargo de la presidencia del Estado. ¿Quién organizó aquellas reuniones? ¿Con qué mandato y con qué autoridad? Esto es por Bolivia. Queremos la pacificación del país de manera constitucional. Voy a asumir primeramente la presidencia del Senado. Este fue un movimiento ciudadano y ahora nosotros tenemos la tricolor boliviana, la rojo, amarillo y verde, que es lo que todos estamos esperando. Queremos trabajar, esto será como el pueblo boliviano lo quiere, un tema simplemente de transición. Vamos a llamar a elecciones con personalidades probas, que ellos sean los que lleven un proceso electoral que refleje lo que quiere y el sentimiento de todos los bolivianos. Con la bendición de Dios estamos acá porque lo que queremos es lo mejor para todos los bolivianos. Quiero que la ciudadanía nos acompañe, quiero que los movimientos que se apropiaron de todas estas manifestaciones sean los protagonistas. Nosotros los políticos estuvimos también acompañando, pero estuvimos acompañando porque también somos bolivianos y tenemos una responsabilidad inmensa con el país. Yo soy política, pero más que política soy boliviana y espero nuevamente que con la bendición de Dios, con el ingreso de la Biblia a este escenario que es tan importante y que es imprescindible, vayamos adelante por el bien de todos los bolivianos. ¡Que viva Bolivia! ¡Viva! Muchas gracias. Nosotros vamos a convocar hoy mismo a sesión de senadores. ¿Por qué cree, Jorge, que Yanine Áñez está diciendo todo esto y está dando todos esos nombres, ¿no?
por ejemplo, en el caso de Carlos Mesa. ¿Hay algo, Jimena, más importante? Si ustedes lo pudieran rescatar, seguro que lo tienen. La señora Áñez, en esas mismas declaraciones y en esa jornada, dice que van a convocar el quórum para la asamblea y que van a considerar las cartas de renuncia del A ver, señor permítame, Evo creo que Morales. viene justo después de esto. Vamos a ponerla completa. Cese la violencia por el bien de todos los bolivianos. ¡Que viva Bolivia! Muchas gracias. Nosotros vamos a convocar hoy mismo a sesión de senadores para que podamos mañana tratar las renuncias que han sido presentadas. Garantizar a todos los colegas parlamentarios que van a venir a ayudar en este proceso tan difícil, tan dramático, y van a disculpar que a mí se me corte la voz porque... ¡Fuerza, Yanina! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Muy difícil ha sido ver a bolivianos maltratados del bando que sea. No podemos estar maltratándonos. Yo les pido por el amor de Dios que cese la violencia. Solamente queremos democracia, solamente queremos libertad. No queremos que haya más vejámenes en ninguna parte, ningún boliviano. Esta es la unidad. Esta bandera significa la unidad. Solamente eso es lo que queremos, que cese la violencia. Es por sucesión la presidencia y me corresponde llamar a una sesión. Perdón que me quiebre, pero ha sido muy duro, muy triste todo lo que hemos pasado estos días y me resulta muy difícil no estar en estas condiciones, pero yo espero de que ahora le demos alguna certidumbre a este país que tanto lo necesita. Solamente queremos democracia, solamente queremos libertad y solamente queremos que podamos transitar y podamos tener nuestras cosas en paz, y ojalá que así sea con la bendición de Dios. Según el gobierno, la toma de poder no cumplió ninguno de los preceptos constitucionales de sucesión. Comparte y opina, suscríbete a nuestro canal interbolivia.com y nos vemos en el próximo informe. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.